Buenas noches a todos, bienvenidos al podcast Más allá del riesgo. En este episodio nos encontramos junto a Andrea León, a Valentina Mirabá, Fernanda Arce, Nancy Sánchez y quien les habla, Damaris Dueñas, en el cual vamos a estar hablando sobre la gestión de la salud y la seguridad ocupacional, con un enfoque en los simulacros y en los protocolos. Para eso tenemos un invitado especial. Les presento a ustedes a Clever Letamendi, quien cuenta con 22 años de experiencia en el área administrativa, en recursos humanos y seguridad y salud ocupacional. Clever es ingeniero en talento humano. Está certificado por la Asociación de Gestión Humana, certificado también por la gestión de talento humano por la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad trabaja en AC Max SA como jefe de talento humano. Para esto, quiero darles una breve introducción de lo que vamos a hablar hoy. Como saben, la salud y la seguridad ocupacional es esencial para garantizar un ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo. Tiene como objetivo principal prevenir los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Esto es para proteger así la integridad física y mental de todos los trabajadores. Además, permite a las organizaciones cumplir con la normativa legal vigente y reducir costos asociados a incidentes laborales y mejorar pues la productividad mediante la disminución del ausentismo y la rotación del personal. Para esto pues se implementa un sistema eficaz de salud y seguridad. También fortalece la imagen institucional y promueve una cultura organizacional basada en la prevención, el respeto y el bienestar. Por tanto, invertir en esta gestión no solo es responsabilidad ética y legal, sino también una estrategia clave para el desarrollo sostenible de cualquier empresa. Este podcast se desarrollará en 4 bloques. Primero veremos lo que son los derechos y las medidas preventivas. Luego continuaremos hablando sobre la ergonomía y los equipos de protección personal y clima laboral, también de los simulacros y por último el papel que cumple el área de recursos humanos en todas estas actividades. Ahora le voy a dar el Juan, paso a mi compañera Nancy. Sí, yo se gracias. escucho, Muy yo bien, escucho. ahora vamos a empezar. Yo no escucho bien. ¿Me escucha ahí? Sí, con todo gusto, sí. Ya. Buenas noches. Ahora sí, muy bien, vamos a empezar con el primer bloque. En este bloque voy a hablar sobre los derechos que tienen los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y también aclararemos dudas que estén de acuerdo a las diferencias que hay entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Muy bien. Como primera pregunta, ¿qué derechos tienen los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales? Bueno, muchos gustos, muchas gracias a todas chicas, excelente trabajo. Realmente para mí es un gusto poder compartir, en este caso, impartir los conocimientos que en el transcurso de mi vida he tenido, gracias a Dios, la bendición de conocer. Quisiera, sobre todo para manejar bien la reunión, que cuando no me logren escuchar, me hagan una señal así, y entonces yo sé que no me escuchan para volver a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, listo. Bien, más que derechos de los trabajadores, yo considero, o lo dice la norma, ¿no? La norma andina. Nosotros en el Ecuador nos regimos actualmente por la norma andina en temas de seguridad y salud ocupacional, pero los trabajadores y las empresas, como usted mencionaba antes, mencionaba Damaris, la seguridad en este caso es una ventaja competitiva para las empresas en la actualidad. O sea, forma parte de una cultura. Ahora, como usted me menciona bien, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los derechos que tienen los trabajadores o la obligación que tiene la compañía? Sencillo. Primero, iniciemos el proceso de selección. El examen preocupacional, el examen ocupacional y el examen postocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted contrata a una persona, el trabajador tiene derecho a saber en qué condiciones llega a una empresa.
Y cada año tiene que hacerse un examen ocupacional para ver cómo está la evolución de su salud en diferentes aspectos del trabajador. Y post-ocupacional, cuando el trabajador o la empresa deciden terminar la relación laboral, es saludable y sano que una empresa realice un examen post-ocupacional al trabajador y decirle, mire, usted entró en estas condiciones y en estas condiciones buenas, operativas, usted termina su relación laboral. Obviamente también es importante en materia de qué derechos tienen, entre otras cosas, gestiones que lo maneja talento humano junto con seguridad y salud ocupacional, campañas preventivas, en este caso, en los exámenes de visuales, en este caso también tienen los programas de alcohol, tabaco y droga, programas de seguridad y salud ocupacional, programas de riesgos psicosociales. Realmente la materia de seguridad y salud ocupacional en este tiempo, sobre todo se agudizó o se incrementó mucho a partir del COVID para acá. Entonces, cuando llega el COVID, las empresas comenzaron a cumplir mucho más las obligaciones que ya han estado escritas desde años, porque desde años ya teníamos nosotros el instrumento andino, pero ahora con esta nueva, con la situación que pasó del COVID, entonces las empresas comenzaron a tomar más en serio este tipo y darle más atención a este tipo de seguridad y salud ocupacional. Claro, en sí, muy bien. Como usted dice, todos los trabajadores tienen derechos fundamentales para proteger la salud acorde a las necesidades que se presenten, ¿no? Y también es bueno recibir mucha Totales. información clara sobre los riesgos que pueden presentarse en un área laboral. Nancy, perdón que le interrumpa. Un detalle que se me escapaba, que suena muy normal, pero realmente es la base de una seguridad de salud ocupacional de un trabajador dentro de una empresa, que es que el trabajador está afiliado al Seguro Social. Claro, también ¿Sí? acorde Entonces, porque eso tiene es muchos clave y beneficios. fundamental. Más adelante vamos a tratar ese tema, ¿sí? Continúe, por Claro, favor. sí, muy bien. También estos planes también para evacuación, para poder negarse, o sea, ayuda mucho a prevenir, ¿no? Estos riesgos laborales, ¿no es cierto? Y también, o sea, someterse Los a muchos planes, controles. claro, le cuento algo, los planes de evacuación, los planes de seguridad interna, los simulacros que se manejan en una empresa son normados por diferentes instituciones. Por ejemplo, son normados por el Cuerpo de Bomberos, son normados por otras entidades que es obligación de una empresa, pero por sobre todo genera una identidad corporativa en las personas en las empresas que realizan este tipo de simulacros. Hay simulacros contra incendio, hay simulacros contra temblor, contra terremoto, o sea, actualmente las empresas tienen que estar preparadas a través con un responsable, con un delegado de seguridad y salud ocupacional, en equipo con talento humano, hacer frecuentemente estos simulacros de prevención para estar preparado, Dios mediante, o Dios no quiera, en alguna situación como esta. Claro, sí, muy bien. Ahora bien, vamos, ¿qué diferencia hay entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional? Es muy buena esa pregunta, le cuento. Y antes de responderla, quiero hacer una metáfora. Ambas le llevan a un mismo resultado. La enfermedad profesional como el accidente de trabajo. ¿Cuál es el resultado? La imposibilidad en ciertas ocasiones de trabajar de un trabajador y la corresponsabilidad directa de una empresa para con ese trabajador. Ahora bien, cuando hablamos de accidente de trabajo, es un suceso imprevisto que sucede en una empresa en lo que está el trabajador realizando sus funciones o desempeñando sus labores. ¿Sí? Pero algo más importante de aquello es que no solamente el accidente se considera dentro de la organización o dentro de la empresa en sus funciones, sino también 2 horas antes de entrar a la empresa y 2 horas después de entrar a la empresa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una compañía que tiene un expreso corporativo y el expreso se demora 1 hora y media, 2 horas haciendo el recorrido, y en ese transcurso de la casa a la empresa sucede un accidente y lamentablemente hay situaciones de mutilaciones o algo que transgreda la salud del trabajador, eso es considerado como accidente de trabajo. Y también cuando el trabajador termina su jornada laboral 2 horas posteriores en el transcurso del que el trabajador va a su casa y le sucede lamentablemente algo, es considerado también como accidente de trabajo. ¿Sí? Ok. Sí. En cambio, en la enfermedad profesional, como su nombre lo indica, la enfermedad es una patología que se suscita en un trabajador haciendo
determinada función. Les pongo un ejemplo. Es importante, por eso es lo que le mencionaba, que para usted evitar una enfermedad profesional o detectar una enfermedad profesional a tiempo, es obligación hacer el examen ocupacional. Cada año la empresa tiene que hacer un examen ocupacional para que usted pueda identificar en qué estado de salud está su trabajador. Entonces, la enfermedad profesional es aquella que se suscita o se desencadena de una función. Por ejemplo, alguien que trabaja en Pinturas Unidas, alguien que trabaja en las fábricas de batería, manejan mucho plomo y ellos Claro. tienen como, manejan, ellos tienen un programa de prevención de riesgos internos, de gestión interna de riesgos, donde cada 6 meses rotan al personal. O sea, usted en una fábrica de pintura no puede trabajar más de un año, más determinado tiempo, porque sabe que le va a afectar sus pulmones en el área de producción. Claro, exactamente. Por ¿Sí? esto, digamos, en un ejemplo en las plantaciones, es por eso que a los trabajadores que les ponen en el área de fumigación les rotan cada 3 meses para prevenir Correctísimo, este tipo de enfermedades que les puede correctísimo. causar, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Así es, por eso lo rotan y lo escucho, dígame. Sí, Sí, dígame. no, siga, le doy la apertura. No, no, es que lo que usted acaba de decir es correcto. O sea, en las plantaciones, siempre dependiendo de la matriz de riesgo. Más adelante seguramente puede haber una pregunta de matriz de riesgo. Le voy a explicar en qué consiste una matriz de riesgo o un profesiograma. Sí, perfecto, ya. Entonces, conocer estos derechos y diferencias es clave para prevenir riesgos y saber cómo actuar si se presenta alguna situación en el trabajo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora vamos con el siguiente bloque. Muy buenas Con gusto. noches, estimado Clever, muy gustosa de poder compartir eh, estas experiencias que usted ha adquirido a lo largo de su trayectoria laboral y profesional. Dentro del segundo bloque contemplaremos las medidas preventivas. Una pregunta bastante interesante, ¿qué medidas preventivas y de control se utilizan para minimizar riesgos dentro de la empresa u organización? Todas. Cuando me refiero a todas, desde el inicio de una persona, de contratación de una persona. Cuando usted contrata a una persona, le mencionaba hace un momento, eh, usted ya tiene que tener claro cuál es el funcional de esa posición, ¿sí? Y tiene que tener claro cuál es la matriz de riesgo de esa posición. Recuerden que hay puestos administrativos, hay puestos de producción, hay puestos operativos, y cada puesto tiene su matriz de riesgo. O sea, cada puesto está más expuesto al riesgo que otro. Entonces, en primer lugar, tener claro bien un perfil de funciones y en segundo lugar, de la mano, tener claro cuál es la matriz de riesgo de esa función. También es importante para poder prevenir como control, en este caso, tener un plan de gestión integral, un plan de gestión integral en temas de seguridad. Tener muchas veces las empresas, lamentablemente, por no incurrir en un costo, luego lo lamentan, porque a veces se ahorran de contratar a un médico ocupacional que pide 4 horas o jornada completa, dependiendo del tamaño de la empresa, o se ahorran de contratar a un responsable de seguridad o a un técnico de seguridad y ponen a hacer a una persona esa función, cuando realmente la seguridad o salud ocupacional es una materia aparte y es algo fundamental que debe llevarse en control en las compañías. Entonces, por ejemplo, medida de prevención, les decía, preocupacional, postocupacional, matriz de riesgo, flujograma de funciones, diagrama de funciones también importante, campañas de prevención de alcohol, tabaco y droga, los programas de riesgos psicosociales que actualmente el Ministerio de Trabajo le exige a todas las empresas eh, que, que ellos tienen que, en este caso, ingresar en el SUT, en el Sistema Único de Trabajadores, los programas que tengan y las medidas que hayan hecho en su empresa. Por eso es muy importante y actualmente están surgiendo muchos psicólogos clínicos que son los encargados de hacer sobre todo este trabajo, ¿no? Y de la mano con talento humano y de la mano también con los técnicos de seguridad y salud ocupacional. Excelente. Eh, Cabe mencionar que esto en el entorno laboral, para tener un entorno laboral seguro y
sostenible se debe lograr mediante la combinación adecuada, como usted nos dice, no saltarnos ningún protocolo o ser conscientes de lo que abarca, como usted lo decía, no poner en algún puesto a alguna persona que no está capacitada, porque ahí ya vendrían falencias y de eso podrían llevar a ocurrir algún accidente por la inoperancia, porque no tienen Por la supuesto. capacidad para afrontar eh, lo que su cargo lo amerita. Entonces, es responsabilidad principalmente de los que están a la cabeza y desde ahí comienza para que la organización funcione y no haya inconvenientes y que todo pueda caminar a la par y puedan cumplir los objetivos. Dentro de lo que corresponde a este mismo bloque, también tenía planeado otra pregunta, que es, ¿qué relación hay entre Con todo factores gusto. ergonómicos y el aumento de riesgos en grupos vulnerables? Bueno, los factores ergonómicos, como usted me acaba de mencionar, dentro de la matriz de riesgo, dentro de los riesgos ocupacionales, existen los riesgos ergonómicos, los riesgos físicos, los riesgos locativos, los riesgos químicos, los riesgos externos. El ergonómico es un riesgo muy usual en todas las empresas. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos latentes a un riesgo ergonómico. Usted me va a preguntar por qué. Por la postura que tenemos. ¿Sí? Entonces, las empresas en la matriz de riesgo, dentro de las empresas responsables y serias, ellos también contratan o adquieren sillas con un sistema ergonómico de la columna para que usted se pueda sentar adecuadamente y no tenga el problema de ergonomía. ¿Qué otras medidas también hacen las empresas? Hacer las famosas pausas activas, donde usted se levanta 3 a 5 minutos pasado determinado tiempo para evitar esa fatiga muscular y esa ergonomía. Entonces, esa postura mala que uno tiene inconscientemente, que a la larga a usted le va a causar, qué sé yo, Dios no quiera, un problema en la columna, desviación, escoliosis, tantas cosas que causan. Yo he visto en mi trayectoria laboral personas que se ponen unos cojincitos en la silla, que se ponen para qué, para poder estar cómodas, porque son gente que dentro de su matriz de riesgo, el factor económico es el que más le va a hacer. ¿Sí? Y lo que me decía, ¿cuáles son las personas vulnerables? Las personas vulnerables somos todos los que estamos sentados en una silla o todas las personas que hacemos movimientos repetitivos para realizar una función. Bastante interesante. Sí, porque es habitual que estamos así como dice la corrección, eh, sentados mal y eso ya es un factor ergonómico que nosotros mismos estamos poniéndonos en riesgo. Y aquí depende Hay algo, exclusivamente de... Sí. sí, hay algo importante que valga de pronto como aporte en el tema ergonómico. Muchas empresas tienen la costumbre o la cultura de entregarles fajines a las personas que hacen fuerza, ¿no? Para una, en bodega, en producción, que hacen carga, levantamiento de carga. Hay algo importante que quiero que se los quiero brindar. Realmente, para evitar usted el factor ergonómico, no es tanto el fajín, sino la técnica de cómo levantar el peso. Entonces, la fuerza no se la hace con la columna ni con los brazos, se la hace con las piernas, con las rodillas. O sea, para cargar una caja o un peso, usted tiene que hacer la fuerza con las piernas. Entonces, muchas empresas compran fajas y no capacitan y no le enseñan las técnicas adecuadas. Y a su vez, compran fajas, pero le hacen levantar más de 40 kilos, más de 40 libras, 50 libras, que es lo máximo permitido por la ley andina, ¿sí? Para evitar este tema de riesgo económico. Listo. O sea que las organizaciones deben enfocarse en basarse en herramientas para poder capacitar al personal de cómo Ajá. son las maniobras para que ellos no puedan sufrir estos riesgos. Ujú. Así es. Ese es para el personal operativo y para el personal administrativo, en cambio, hacer las pausas activas y evaluar la silla que ellos están sentados y el tiempo que pasan sentados los trabajadores. Listo. Muy amable, muchísimas gracias por su apoyo. Con todo gusto. Seguidamente le paso a mi compañera que seguirá con el siguiente bloque. Muy bien. Un saludo, estimado Clever. Es muy interesante todo lo que se ha mencionado hasta el momento. Y pues yo voy a hablar
el bloque número 3 acerca de los equipos de protección personal, el clima y la capacitación, justamente agarrado de la mano de lo que acaba de mencionar junto con mi compañera Fernanda. Y pues dentro de este bloque tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuyen el uso adecuado del equipo de protección personal y un clima laboral positivo a reducir incidentes? Bueno, los equipos de protección personal, la dotación de equipos de protección personal en una empresa es sinónimo de seguridad y de seriedad. Y por ende eso conlleva a mantener un mejor clima laboral. Usted no se va a sentir seguro, por ejemplo, si usted trabaja en una industria, en una fábrica donde hacen el corte para las hojas y no le dan los elementos adecuados o hacen, manipula usted elementos en un frigorífico, por ejemplo, que hay mucho hielo, no le dan guantes, no le dan el barbijo, no le dan el gorrito, no le dan un abrigo adecuado. Entonces, esos son los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal son los elementos que necesita un trabajador para desempeñar una función y que va a evitar que contenga o un accidente laboral o una enfermedad profesional, dependiendo del cargo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un administrativo, ¿cuáles son le va a dar a usted un equipo de protección personal administrativo? Lo único que le va a dar, de acuerdo a su matriz de riesgo, es una silla ergonómica, ¿sí? Que no esté en un espacio donde le caiga algo, pero en cambio, los equipos de protección personal en un área de producción, en un área de mantenimiento, de logística, son vitales y le pueden salvar la vida al trabajador. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, donde yo laboro, nosotros comercializamos tuberías, accesorios, bombas a nivel país. Tengo un trabajador, ojo, tengo un trabajador que tiene un problema con su visión, él ve el 50%, ve con ojito, los otros casi no ve. Entonces, pero nosotros les exigimos que utilicen el casco, los guantes y las botas con punta de acero, ¿no? Entonces, él manipulando unos tubos, el tubo se le cayó aquí en la cabeza. El casco evitó que el tubo le caiga así de arriba de un riel, qué sé yo, que le haga una ruptura en la cabeza o que le caiga el ojo y sin embargo le raspó aquí. Entonces, aquí viene lo interesante. El equipo de protección personal evita que haya un accidente. Y hay volviendo a la primera pregunta, creo que fue que me hicieron sobre el accidente, les quiero regalar algo. Hay una diferencia entre un accidente y un incidente. Lo que a él le pasó no fue un accidente, porque él pudo seguir trabajando. El accidente lo incapacita a uno de seguir trabajando. Pero el incidente es algo que ocurrió, pero que no le causó daño. Entonces, el incidente es un nivel más abajo del accidente. Entonces, él le causó un incidente, pero ¿por qué? Porque tenía su casco puesto y que nosotros tenemos que exigirle a los trabajadores que utilicen los equipos de protección personal. Y de la mano de eso, si usted tiene una empresa que le brinda la oportunidad de trabajar en un ambiente y un clima, como decía Andrea, en un clima laboral bueno y a su vez tiene sus equipos de protección personal, eso le va a generar bienestar, le va a generar seguridad, le va a generar confianza. Y por ende, de ley, va a generar que el clima laboral mejore en todo el entorno de la organización y va a generar el sentido de pertenencia que tengan los trabajadores para con esa empresa. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, personas que trabajan en Holcim, en la Coca-Cola, que llegan, el primer día le dan su kit de equipo de protección personal y le dan su kit de bienvenida. Entonces ellos se sienten, wow, a mí me dieron un kit de bienvenida y me dan mi kit de protección, me están cuidando. El equipo de protección personal es simplemente una medida de cuidado para que el trabajador no sufra un accidente o un incidente. Muy bien, muy interesante. En realidad el tema de los equipos de protección personal es algo que tiene que ir en equipo, porque muchas veces la empresa facilita estos equipos de protección personal, sin embargo, el personal toma malas decisiones y no los quiere utilizar y pues más adelante ocurren acontecimientos de los cuales se lamenta. Entonces es un trabajo que tiene que ir Le, le, muy a la par. Claro, continúe. Andrea, le comento algo, una pequeña experiencia. Mire, actualmente usted puede ver que en los pantalones que se le da al equipo de producción o de logística, vienen con unos numeritos. No sé si usted se ha percatado en alguien que maneje los pantalones. Yo les hago poner, por ejemplo, numeritos. ¿Por qué? Usted acaba de mencionar algo muy importante.
La empresa le dota al personal de equipos de protección personal, uniforme, porque los uniformes de trabajo forman parte de ese equipo de protección personal en el área de logística y producción. Y resulta ser que el mismo pantalón que usan el lunes lo usan el martes, lo usan el miércoles y después hasta lo usan el jueves. Y el viernes ya lo utilizan. Entonces, y van desgastando ese pantalón. Primero, lo van desgastando. Segundo, no utilizan el recurso que la empresa le da. Y tercero, la imagen que está presentando ante los clientes fuera no es la apropiada. Entonces, por eso yo le hago poner números 1, 2 y 3. El lunes utilizan el 1, el martes 2, el miércoles 3. Y el jueves repiten otra vez el 1 y el 2. Y el que tenga el número cambiado se lo sanciona. Interesante. De hecho, yo también en una ocasión tuve una experiencia laboral y en cambio el uniforme iba enumerado por los días de la semana y como usted dice, evitaba muchos inconvenientes. Y obviamente una responsabilidad del personal administrativo de llamar la atención cuando esto no se cumpla, porque estamos para cuidar al trabajador y asimismo los intereses de la empresa en mención. Así es. Entonces, en base a esto también le tengo otra pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo influye la capacitación en seguridad y salud ocupacional en la reducción de incidentes? Sencillo, influye en la sensibilización, influye en la cultura y influye en el sentido de pertenencia. O sea, usted tiene que dar, por ejemplo, dentro de su programa de prevención de seguridad y salud ocupacional anual, tiene que poner las capacitaciones o los talleres internos para su gente. Por ejemplo, manejo de extintores. La gente puede pensar que es algo, no, ese manejo de extintores le puede salvar la vida a una persona, porque tiene que saber la norma, cómo tiene que levantarlo, las normas APA, ale, abanique, presione y apunte. Entonces, esas normas tienen que saberlo ellos para poder la capacitación. ¿Qué otra capacitación también suelen recibir? La capacitación elemental anual y es obligación de las empresas de cada año dar este tipo de capacitaciones a su personal en general. Entonces, la capacitación de seguridad y salud ocupacional, donde le enseñamos qué es un acto inseguro y qué es una condición insegura. Esto es importantísimo que ustedes puedan tener, puedan de todas maneras interiorizarlo. Un acto inseguro lo determina la persona, el trabajador, cuando hace algo indebido, aún sabiendo que eso fue comunicado que no se debe hacer o que no utiliza su equipo de protección personal. Y una condición insegura es la que genera la empresa. Si usted va a poner a soldar algo y tiene el piso lleno de agua, seguramente se va a electrocutar a esa persona. Entonces, eso es una condición insegura. La condición insegura lo determina la empresa, el, el entorno que la empresa le da al trabajador para que pueda realizar su función, y el acto inseguro lo hace el trabajador al no utilizar sus equipos de protección personal o al no obedecer una instrucción, una norma que hay para realizar esa actividad. Correcto, muchas gracias. Sin duda, el tema de los equipos de protección personal tiene mucha tela que cortar. Le agradezco por su intervención. A continuación, mi compañera Valentina continuará con otro bloque de preguntas. Con mucho Buenas gusto. noches, estimado Clever. Bueno, yo seguiré con el bloque Muy buenas 4, noches. que, que va sobre los simulacros. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el papel del área de recursos humanos ante un siniestro? ¿Cuál es el papel de recursos humanos? Bien, de recursos humanos, como ustedes de pronto tienen conocimiento, es el área que coordina todo el bienestar del trabajador. Entonces, el recurso humano coordina con seguridad salud ocupacional, coordina con los médicos ocupacionales, coordina con los encargados de seguridad o los técnicos de seguridad, y recursos humanos tiene que velar por el bienestar de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es en este caso el papel de recursos humanos en un siniestro? Recursos humanos tiene que haber ya coordinado una capacitación en caso de un temblor, de un terremoto, de un incendio. Recursos humanos ya tiene que haber coordinado en este caso, en la señalética de la compañía, donde tiene que haber el área de reunión, donde tiene que haber salida de emergencia, donde tiene que haber los sprinkers, donde tiene que haber ese tipo de señalética que en un momento o los simulacros ya la gente ya está culturizada para poder saber cómo actuar en un determinado momento de un conato de incendio, de un temblor, Dios no quiera, un terremoto o algo que se suscite, una amenaza de bomba, por ejemplo. Entonces, recursos humanos tiene
que solicitar a Seguridad y Salud Ocupacional o trabajar en conjunto, dependiendo cómo está el organigrama de esa empresa, para crear estas charlas que prevengan todo este tipo de situaciones que puedan pasar. Fue un papel fundamental. Si pasa algo, lamentablemente, en esta situación, Recursos Humanos, sinceramente, va a tener gran parte o si no toda la culpa. Les cuento una pequeña experiencia. Donde yo laboro actualmente, en el momento que se estaba construyendo una empresa, un balcón, fueron contratistas de otra empresa, obviamente, contratados, valga la redundancia, y yo, como medida de prevención, porque existe algo que se llama responsabilidad social, yo le dije, mire, usted entre con sus trabajadores, pero todos los trabajadores que usted va a ingresar, necesito dos cosas. Primero, su cédula y segundo, el aviso de entrada al Seguro Social. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo dentro de la compañía a ese trabajador que está fundiendo un pilar, que está poniendo una tapa y le llega a pasar algo a una compañía y no está afiliado al Seguro Social, si a él le llega a pasar algo, existe una situación legal que es una corresponsabilidad social. La persona que lo contrató para que trabaje y la persona que permitió que esa persona trabaje en esas condiciones. ¿Sí? Entonces me pasó un caso puntual, como gracias a Dios tenemos este plan. Entonces, un señor lamentablemente le cayó una tapa en la pierna. Le cayó una tapa de esas grandes que van en los calderos de producción y literal, le remangó toda la pierna desde la rodilla hasta abajo con la piel. Solamente se le había el tejido y la parte del hueso y le partió el hueso. El señor, cuando a mí me llaman, yo lo veo, yo me quedé sorprendido, pero gracias a Dios manejé la situación y lo que hice fue parar la operación y le dije al jefe de cuadrilla que por favor se lo lleven al Seguro Social. Lo llevaron al Seguro Social, lo atendieron, la compañía, nosotros nos libramos de un tema de una corresponsabilidad, el señor le pusieron platina, la empresa que para quien trabajaba estaba afiliada, tuvo que pagar una indemnización, ¿no? Porque ellos tenían que haber capacitado a su personal y ver que la condición donde ellos estaban trabajando no era la correcta. Y ese señor estaba con una pantaloneta trabajando y él tenía que haber trabajado con botas y con otro tipo de vestimenta. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Le doy el paso a mi compañera Damaris. Bueno, muchísimas gracias. Realmente este espacio ha sido muy enriquecedor de conocimientos. Como sabemos, pues ya mencionaron todos, el área de recursos humanos desempeña un papel fundamental en la seguridad y en la salud ocupacional dentro de una organización o de una empresa, ya que su responsabilidad pues no solo está limitada a la gestión del talento de los trabajadores, sino que incluye pues la implementación de políticas, procedimientos y programas que promuevan un entorno laboral seguro. Recursos Humanos actúa como un puente entre la dirección y los empleados. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Ha sido realmente de mucho beneficio para todos, ¿verdad? Ya que es importante conocer todos estos temas. Realmente estamos muy agradecidos aquí con Clever, que ha sido una persona pues que nos ha dado la apertura y ha estado dispuesto a quitar todas estas dudas que en cierto punto tenemos como trabajadores, como personas. Y pues ha sido un espacio muy enriquecedor, muy didáctico. Entonces, les quería dar las gracias por haber pues, permitido y por haber compartido sus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Realmente es importante este podcast que hemos implementado, hemos llevado a cabo. He aprendido de ustedes también, muchas gracias. Y sé que en futuro les auguro mucho éxito en su profesión y sé que van a haber muchas demandas de trabajo porque actualmente es necesario de la mano alguien de recursos humanos, alguien de seguridad, algún médico ocupacional y también las psicólogas clínicas que tienen que hacer los programas de riesgos psicosociales. Solamente son las únicas que pueden firmar un programa de riesgos psicosociales. Recursos Humanos puede contratar a alguien, pero quien lo firma es la psicóloga. Así que, Muchísimas éxitos. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras, también por estar aquí presentes. Gracias. Entonces, le damos fin. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, Clever. Yo.